Bueno, un cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Hemos llegado a esta fase 4 que se denomina propuesta de mejora, cuyo resultado de aprendizaje que buscamos es que se relacionen propuestas de solución conllevando mejoras de política pública fundamentadas en el desarrollo humano que enfatiza en lo solidario y lo sostenible. Esto implica que nosotros tenemos que tener una política pública objeto de análisis que ya la vimos en la fase 3. Ahí vamos a elegir solo una de esas políticas. Como grupo debemos tomar la decisión y sobre ello, pues hacer las propuestas de mejora. Pero previo a esas propuestas de mejora nos piden relacionar unas situaciones que involucran el protagonismo del sujeto como sujeto político, como sujeto activo, las metodologías que se requieren precisamente para esta evaluación, porque se requiere como ciclo de política pública último es la evaluación y es desde la praxis participativa. ¿A qué nos referimos? Pues que las personas que fueron beneficiadas o que conocen esa política y los impactos, precisamente en el marco de un enfoque de desarrollo, en este caso el buen vivir y el desarrollo sostenible, pues podemos decir si sí apostó o si sí fue efectiva o no esa política pública. Insisto, las que abordamos en la fase anterior. Es importante aquí, por tanto, aprovechar también los recursos que tenemos en el curso, que precisamente son en torno al buen vivir, en torno al desarrollo sostenible, y también en torno a un mecanismo de participación que permite reconocer precisamente esa opinión que tiene la ciudadanía frente a las situaciones que le afectan, en este caso la consulta popular y que lo estamos viendo precisamente desde un énfasis del empoderamiento. Además, importante aprovechar que hoy en el contexto colombiano se está hablando bastante de este mecanismo de participación y nosotros como psicólogos pues debemos tener ese afianzamiento. Estamos hablando de una apuesta por la vida, una apuesta por el desarrollo en torno a lo sostenible. Entonces, la guía nos indica claramente que debemos leer las lecturas y el recurso también OVA, aquí nos lo dice, en especial esta OVA sí es un insumo para el desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque en las 5 preguntas que están en la actividad evaluativa, todos debemos responderla, pero para el ejercicio, cada estudiante elige una de esas preguntas, ¿cierto? Y desde ello, pues orientan cuál es esa mejora. Hay preguntas que están orientadas al protagonismo del sujeto como sujeto político, otras en torno a los escenarios de participación, otras en torno a las metodologías participativas. Entonces, en ese sentido, podemos ir proponiendo esas acciones de mejora, identificando pues qué es lo que nos está proponiendo esa pregunta y sin duda, pues eligiendo la respuesta correcta, que en este caso para las preguntas están en el marco, insisto, del buen vivir y del desarrollo sostenible. Entonces, como lo hemos visto en las demás actividades de grupo, todas las actividades individuales son insumos para la actividad grupal. Para la actividad grupal, entonces, hacemos el consolidado de este esquema de propuesta que tiene en cuenta lo que nos arroja la política pública en la fase 3. Esto debemos tenerlo siempre muy en cuenta, ya es una política pública consultada y colocamos el nombre de la política en la columna A, el objetivo de esa política, la mayoría ya tiene esta información. Los beneficiarios, el compromiso ciudadano al cual se llega en esa política, que fue el énfasis, insisto, en la fase 3. Todo esto es secuencial. Hicimos el diagnóstico, hicimos ese análisis desde la implementación de política desde las diferentes dimensiones y aquí entendiendo que debe llevar una propuesta de mejora y esa praxis participativa, pues hacemos estas propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Insisto, fundamentadas en el enfoque del buen vivir, de la praxis participativa y de la consulta popular. Entonces, el nombre de la política anterior, no las recuerdo tan precisamente, pero era el cuidado del agua, ¿sí? Pero entonces ustedes pueden poner acá el cuidado del agua, un asunto de todos, o el cuidado del agua desde la ciudadanía, es decir, qué mejora o qué ajuste le hacen a ese nombre de política para que tenga más efectividad, más impacto. E insisto en este marco que se da el protagonismo a lo colectivo, a lo comunitario,
aprovechamiento de los mecanismos de participación, que esto permitirá precisamente un empoderamiento de la ciudadanía a hacer parte de las soluciones a largo plazo, que son tan importantes desde nuestro quehacer como psicólogos. Colocamos si los beneficiarios pueden ser los mismos, deben delimitarse o deben ampliarse. El compromiso ciudadano también, qué faltó, qué sobra, en qué se debe enfatizar. Y sin duda, ¿cuáles son esas posibilidades? Cuando hablamos de posibilidades es que es posible, es pensado hacia eso sostenible, hacia eso futuro, ¿cierto? Frente al afianzamiento de esos acuerdos de la política pública. Se requieren más mesas participativas, se requieren más actores, se requiere realmente ese empoderamiento, porque es el énfasis que estamos abordando acá, del sujeto como un sujeto precisamente activo, un sujeto que sabe que debe ejercer acciones a largo plazo, no solamente de momento, sino a largo plazo. Entonces, apreciados estudiantes, ese es el proceso que está convocado a fase 4. Esperamos, pues, como siempre lo hemos manifestado, estén en sintonía de ese trabajo en grupo, disfruten y aprendan de la actividad, porque ese es el principal sentido que hemos tratado de tener en cuenta. Además, cuando el énfasis que nosotros planteamos desde el buen vivir es que esa reconexión con la vida, esa mayor conciencia con la sostenibilidad ambiental, que no se nos queden en políticas tan bonitas en lo escrito, sino que realmente hay una conciencia y una revitalización frente al cuidado de las fuentes vitales, que son las que van a garantizar también la supervivencia de nosotros como especie y de todas las demás especies que también pues hacen parte de este planeta. Es importante verlo desde esa perspectiva. Entonces les deseo todos los éxitos. Muchísimas gracias. Espero el tutorial pues les sea de gran motivación también.